La Facultad de Derecho agradece su presencia a esta conferencia en el ciclo de la conmemoración de los 40 años de vida del sistema de universidad abierta de la Facultad de Derecho. Hoy escucharemos la conferencia Vida y Obra de Víctor Hugo Rascón Banda, gran académico de nuestra facultad, impartido por la doctora Adriana Berruejo García. Me permitiré leer una breve síntesis curricular. La doctora Adriana Berruejo García es doctora y licenciada en Derecho, maestra en Ciencias de la Comunicación. Los 3 grados los obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México con menciones honoríficas. Actualmente es investigadora definitiva de carrera de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En marzo de 2014 recibió de la UNAM la distinción Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus libros sobresalen Nuevo régimen jurídico del cine mexicano, El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda y José María Lafragua, precursor de la protección al patrimonio cultural. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros estas experiencias y sobre todo de un maestro fundador de nuestro sistema de universidad abierta. Un fuerte aplauso a la maestra. En verdad, quien se encuentra muy reconocida y sinceramente estrujada emocionalmente soy yo, porque después de muchísimo tiempo hacemos que la figura de Víctor Hugo Rascón regrese a una facultad que quiso mucho, que también fue su alma mater, y de la cual finalmente nunca se separó del todo. Regresa también con Víctor Hugo el teatro a esta facultad, y eso creo que va a ser interesante que lo planteemos a lo largo de la conferencia. Nuevamente, muchísimas gracias a los organizadores de estos festejos del 40 aniversario del Sistema de Universidad Abierta de Derecho. Comienzo con algunas ideas. Vida y obra de Víctor Hugo Rascón Banda. Gracias a la abogacía, un artista logró realizar una intensa actividad creativa en el ramo de la literatura dramática. Gracias a las enseñanzas que a ese escritor le dieron los profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, aquel joven chihuahuense desarrolló una trayectoria profesional que culminó con la modernización de la legislación cultural de México. La historia fue así. Debemos recordar que en la década de los 70 del siglo pasado había pocas oportunidades para estudiar la carrera de Derecho en las regiones apartadas de los centros citadinos de nuestro país. En esa época, Víctor Hugo Rascón había concluido la carrera de profesor normalista y la ejercía en su estado natal, pero tenía el anhelo de ser abogado y se inscribió en una universidad de Chihuahua, en la que estalló una huelga a poco tiempo del ingreso del futuro dramaturgo. La decisión a tomar era difícil, era muy dura. Como no existían entonces los sistemas abiertos y a distancia en las universidades, el joven chihuahuense optó por mudarse al Distrito Federal para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque dejara su querida tierra norteña y en ella a su familia y amigos. Víctor Hugo, como miles de jóvenes oriundos de los estados de México, llegó al Distrito Federal para superarse profesionalmente, contando con pocos recursos económicos, los que le proporcionaba su empleo de profesor normalista. Traía también en su equipaje intelectual una especialidad en lengua y literatura española, y con esos dones se lanzó al vertiginoso universo del deber ser, pues alimentaba la ilusión de convertirse en litigante. Pero su proclividad hacia las artes escénicas era significativa. Por ello se inscribió en el Centro de Arte Dramático AC, CADAC, y estudió simultáneamente Derecho, Dirección y Creación Teatral.
La simbiosis entre el arte y el derecho sería permanente característica en la vida de Víctor Hugo Rascón Banda. Aquí, en la Facultad de Derecho, Rascón inició sus actividades como dramaturgo, pues formó con sus compañeros un grupo de teatro llamado Nolens Volens, quienes en el auditorio Jus Semper representaban una dramatización que Víctor Hugo hizo de la obra del doctor Fernando Flores García, llamada Teoría General del Proceso. Además, el doctor Guillermo Florís Margarán seleccionó 7 casos del digesto para que Víctor Hugo lo transformara en piezas dramáticas. La compañía Nolens Volens dio muchas funciones en diferentes regiones de México e incluso llegaron a presentarse en Ecuador. Es muy importante mencionar que en el área de teatro, Rascón Banda obtuvo su formación de talentosos y destacados personajes como Vicente Leñero y Hugo Argüelles. Dado que contamos con poco tiempo para conocer la trayectoria de Rascón Banda en el mundo del derecho y la cultura, mencionaré que al término de sus estudios aquí en la Facultad de Derecho, trabajó en el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en las áreas de patentes y derecho de autor, y paralelamente comenzó a dar clase en el sistema de universidad abierta de Derecho, y en esta facultad y en ese sistema colaboró realizando materiales didácticos en los que empleó los conocimientos que había obtenido en la Escuela Normal para Maestros. Entonces, de esos primeros materiales que se utilizaron aquí en el sistema de Universidad Abierta de Derecho, tuvo bastante influencia la perspectiva de Víctor Hugo Rascón Banda. Obviamente no lo hizo todo únicamente él, se formó un equipo de abogados jóvenes en ese tiempo que tenían mucho entusiasmo, y así, aparte de dar clase, realizó esos materiales que seguramente el área de archivo histórico de la facultad los debe de conservar. Voy a acelerar ya la narración de la vida de Rascón Banda. Buena tarde, buen día. La literatura, los editores, los abogados y los compañeros trabajadores de la UNAM ya están presentes, y sobre todo los estudiantes. Al final me referiré a las personas que están ingresando, y a todos en verdad les agradezco su interés y su presencia el día de hoy. No se trata nada más de venir a decir la vida como la podría recitar quizá de don Mario de la Cueva o de José María Lafragua, por el gusto de que son personajes que estuvieron en la historia nada más. Tiene una significación muy especial este personaje. Lo que yo deseo plantearles es lo que les comentaba a los organizadores, que vean ustedes, ahora que se están iniciando en el estudio del derecho, las potencialidades que puede tener la carrera, y específicamente esta universidad en la que están estudiando. Es una de las más importantes del mundo, pero no nada más porque paguemos publicidad o seamos muy simpáticos, o porque tengamos instalaciones maravillosas decoradas por los muralistas mexicanos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Tenemos unas raíces intelectuales bastante sólidas y que han sido factor de transformación a nivel mundial, y voy a retomar la figura de Rascón Banda. Digo que su vida fue una simbiosis permanente entre el arte y el derecho. Él tuvo que sobrevivir ejerciendo el derecho. Para una persona que quiere ser artista, esto no necesariamente es muy halagador, porque son mundos totalmente diferentes. El derecho es exacto, es rígido, se tiene poca facilidad como para ser más plástico o más flexible. Sin embargo, en el arte se busca incentivar la creatividad y casi siempre romper reglas.
y es una parte del ser humano totalmente emotiva, no es cerebral como el derecho, pero no hay que olvidar que justamente el derecho lo que hace es tratar de controlar o sobrellevar las pasiones humanas. Entonces, hay un ser humano completo tendría que desarrollar todas estas facultades intelectuales y digamos que emotivas o artísticas. Rascón lo pudo lograr, pero sinceramente la vida de escritor no deja como para vivir muy bien. Entonces Víctor Hugo ejerció el litigio. Esto también es importante cuando veamos por qué escribía sus obras de la manera en que lo hacía sus obras teatrales. Fue un litigante, fue un servidor público que conoció el área de derecho de autor y de patentes y marcas, y esto lo iba a marcar definitivamente porque llegó a ser presidente de la Sociedad General de Escritores de México a partir de 1998. Y el tipo de formación que tenía y sus inquietudes políticas, que son muy características de los estudiantes de la Facultad de Derecho también, lo hizo que fuera participando en distintos, digamos que movimientos políticos que derivaron en la creación de algunas leyes y en la modificación de otras normas importantes. Víctor Hugo, como les he comentado, ya había llegado al Distrito Federal, llegó en 1972, justamente cuando estábamos conmemorando el centenario de la muerte de Juárez, y él me platicó directamente que atravesó la Ciudad de México y le impresionó mucho ver aquel gran homenaje que se le estaba haciendo a Juárez en el Zócalo, en el centro de la ciudad, y llegó en su camión chihuahuense con pocos recursos y muchos sueños. Un abogado, al final de cuentas, un abogado oaxaqueño, le estaba marcando su llegada. Aquí, como les he dicho, se dedicó a estudiar teatro y el entorno, fíjense cómo el entorno de la facultad no le pareció un impedimento para desarrollar su creatividad, sino que por el contrario, entabló relaciones con profesores bastante importantes de la época y se dio cuenta de todo lo que había de artístico, de lo que había de dramático en las historias que los abogados tenemos que conocer precisamente, porque si ustedes leen el digesto o cualquier expediente judicial se van a dar cuenta que esos son temas materialmente para telenovela y que tienen un dramatismo que francamente sí se percibe en el momento que se está leyendo, pero cuando ustedes lo quieran ir a pasar a la escena y quieran estremecer al público no va a ser tan fácil. Por eso es que Víctor Hugo ingresa al CADAC, que está ubicado todavía en Coyoacán, que fue fundado por el maestro Héctor Azar, y ahí toma un taller de creación literaria con el maestro Vicente Leñero, que recientemente falleció. Vicente Leñero también fue fundador del semanario Proceso, autor de obras de teatro y un escritor bastante importante. Y después tomó clases con Hugo Argüelles. Al poco tiempo empieza a recibir aquí en el Distrito Federal ofertas para montajes de obras de teatro. Y de hecho, a ustedes les suenan lejanos estos nombres porque son abogados, pero una directora tan importante como Marta Luna se acerca a Víctor Hugo Rascón y le dice: no sabes escribir teatro, debes de perfeccionarte. Sin embargo, en este tiempo la Universidad Metropolitana estaba impulsando un movimiento de la nueva dramaturgia mexicana, y así es que se empiezan a realizar los primeros montajes de Rascón Banda. Víctor Hugo fue transitando en la profesión jurídica como funcionario bancario. Trabajó en diferentes instituciones como Banca Cremi, que después desaparecieron por la cuestión tanto de privatización como de otras liquidaciones que hubo en el sector bancario, y tuvo la responsabilidad, Víctor Hugo Rascón, de hacer estas, digamos que llevar las áreas administrativas y de liquidación de varias de esas instituciones. Les quiero platicar otra cuestión. ¿Por qué es un hombre, digamos, que ha sido reconocido en el ámbito literario? Porque no sé si saben que existe el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda,
que fue instituido tanto por el CONACULTA, por el gobierno de Nuevo León y su universidad y por la Fundación del Escultor Sebastián. Y anualmente se otorga un premio, una remuneración económica para los nuevos creadores teatrales. ¿Por qué llegar a estos niveles de que también Chihuahua tenga un reconocimiento al mérito ciudadano y cultural Víctor Hugo Rascón Banda? ¿Por qué en Ciudad Juárez, el gran centro cultural Paso del Norte, le puso el nombre de Rascón Banda a ese teatro maravilloso que tienen? Pues porque fue un abogado que sí tuvo bastante trascendencia como autor de obras dramáticas, recibió bastantes premios de tipo literario, pero dentro del sector artístico se constituyó en asesor de políticos que pudieron impulsar la cultura. Y aquí estaría pensando que tuvo amistades tanto con personas provenientes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Voy a aprovechar para hacer un comentario sobre el libro que hice de Víctor Hugo. Hay una parte, un anexo que se llama Requiem Plural, donde me dediqué a compilar la mayor parte de las esquelas que se publicaron al fallecimiento de Víctor Hugo en el 2008, porque con eso lo que yo quería mostrar era la trascendencia que tenía este personaje. No se trata nada más de que nos gusta un autor dramático o que tenemos particular inclinación por la posición que tuvo ante determinadas normas de derecho. Fue un personaje que sí tuvo una participación protagónica en la sociedad de su tiempo. Aquí hay personas que por fortuna lo conocieron, escritores, editores, y saben precisamente que no estoy fantaseando con este personaje, que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado de algunas obras de él. Quiero recordar esto. Es importante porque la producción dramática de Víctor Hugo abordó líneas de bastante importancia para la sociedad. Víctor Hugo Rascón decía que a través del dramaturgo habla la sociedad de su tiempo. Entonces, en las obras de Rascón Banda vamos a encontrar toda la marginación, toda la violencia que se ha desarrollado desde hace varias décadas en el norte del país. Por eso les decía yo que es un personaje al que sí se le reconoce porque fue, digamos que pionero en el tratamiento dramático de los feminicidios de Ciudad Juárez. Tiene una obra que se llama El Hotel Juárez. El tema del narcotráfico, que de pronto se volvió moda, encontrar ahora en cualquier librería grandes cantidades de libros, Víctor Hugo lo trató desde que estos factores ya se estaban volviendo un problema nacional. Y de hecho en 1991 ganó el premio Juan Rulfo por primera novela con la obra Contrabando. Contrabando la conocemos más como obra de teatro, pero es en sí una novela que contiene 2 obras de teatro. Y ahí todo este fenómeno de los cateos arbitrarios en las casas de las personas, de también nexos, digamos que entre músicos de banda y narcotraficantes, se empieza a ver ahí las reinas de belleza de los pueblos que son atraídas por los narcotraficantes, también ahí lo encontramos, pero sobre todo la tremenda violencia que se ejerce contra las mujeres, porque finalmente son las principales víctimas. ¿Por qué? Porque en esa época, y creo que también en esta, todavía pueden ser inocentes de que se están casando con verdaderos delincuentes, y sin embargo no lo saben. Muchos de ellos se presentaban como ganaderos, como hombres de negocios, y después las mujeres se estaban dando cuenta de que vivían con un tremendo o narcotraficante o asesino, porque llegaba el ejército precisamente a buscarlos. Y vemos también cómo hay una relación viciosa entre los medios de comunicación que presentan a personas que no son culpables, que arman totalmente estas escenas
de delincuentes, que inventan delincuentes y que estamos mirando lo que le está costando al país en la actualidad, un caso como el de Florence Cassé. Entonces, estos montajes de medios de comunicación con personas inocentes las estaba retratando Víctor Hugo desde 1991 en la novela Contrabando. Quiero decirles que esta novela se publicó ya como obra póstuma. Salió unos cuantos meses después del fallecimiento de Víctor Hugo, que fue el 31 de julio de 2008. ¿Por qué? Esa obra no la quiso él publicar por diferentes razones. En principio porque hay partes que involucraban a personas que estaban vivas y podían ser conocidas, y era peligroso porque mucho de lo que está narrado en esa novela son hechos reales. Se le cambian los nombres a las personas, pero era problemático. Entonces, finalmente, cuando empieza a ver Víctor Hugo ya cómo se estaba transformando la realidad del país en materia de narcotráfico, dijo, lo voy a tener que publicar, porque si no van a decir que todo eso lo copié de lo que está pasando. Y realmente yo desde 1991 había asentado toda esa fenomenología. Bien, miren, a Víctor Hugo no lo van a encontrar ustedes jamás como autor de obras de derecho. Las pocas cuestiones que llegó a escribir sobre derecho se encuentran en la Revista Mexicana del Derecho de Autor, que se publicaba anteriormente en un formato distinto al que tiene ahora. Él ahí habla de una defensa de las sociedades de gestión colectiva, porque en 1998, que empieza a ejercer la presidencia de la Sociedad General de Escritores de México, se encuentra con el problema de que sobre todo los jóvenes artistas les decían que era una tontería la defensa del derecho de autor, y sobre todo que para qué necesitaban ser parte de una sociedad autoral. Entonces Víctor Hugo lo que hace es platicar, hace un diálogo, digamos que imaginario, con un joven artista al que le empieza a decir, es que tú o te pones a crear, a hacer tus novelas, por ejemplo, o te vas a poner a negociar con todos los empresarios de la televisión, del cine, y con los editores de libros. Necesitas a alguien que te respalde y alguien que esté al pendiente del cobro de tus regalías y de la violación a tus derechos. Eso no lo vas a poder hacer solo. Y más ahora con la globalización que hay, que están circulando los materiales intelectuales por las telecomunicaciones de una manera rapidísima, y que difícilmente nos podemos enterar quién está explotando nuestras obras. Pero entonces artistas y sobre todo muchos usuarios de las obras siguen siendo enemigos de que la gente defienda el derecho de autor. Entonces Víctor Hugo lo que hizo fue realizar alguna publicación en esa revista sobre derecho. Pero entonces, ¿por qué lo he vinculado con un autor que está relacionado con nuestra carrera? Porque la mayoría de sus obras tratan sobre delitos. No sé si alguno de ustedes ya habrá conocido alguna obra de Rascón Banda. En general el teatro, quiero decirles, el teatro mexicano tiene poca difusión, hay poco presupuesto para hacerlo, porque los medios electrónicos son los que lamentablemente se han comido a todos los espectadores. A ver, les mencionaría que Rascón Banda tenía como líneas temáticas no solo la de los delitos, también abordó mucho el tema de los indígenas, de las mujeres y de los migrantes norteamericanos. Un libro que nos puede ser muy útil, una obra de él, vendría a ser Homicidio Calificado. La obra Homicidio Calificado la realizó Víctor Hugo Rascón en 1974 a instancias de una universidad de Texas. Habla de un hecho real, de la muerte de un niño chicano en manos de un policía norteamericano que lo fue a sacar de su casa. No sé si esta historia seguramente le suena muy conocida. Policías sajones matando migrantes latinoamericanos. Trágicamente
se reporta, o sea, la historia es que se reportó la pérdida de una Coca-Cola, el robo de una Coca-Cola y unos cuantos dólares en una gasolinería. Entonces, el policía Darrell Caín ve que escucha la noticia por el radio de la patrulla y le toca ver que corren unos niños, en ese momento andaban corriendo unos niños y se meten a su casa. Y literalmente se metió él detrás del niño y lo fue a sacar de su casa. Esta criatura chicana tenía a su mamá en la cárcel, acusada de homicidio, y era cuidado únicamente por su abuelo, que era jardinero, y que pues hablaban muy mal el español. Toda la marginalidad que ustedes sigan mirando de los chicanos en Estados Unidos está reflejada en esa obra que Rascón hizo en 74. Pero lo que tiene aquí de atractivo es que es un juicio el que está narrando Víctor Hugo, y un juicio basado en el expediente real que le facilitaron los defensores de derechos humanos que estuvieron apoyando a esa familia mexicana. Y finalmente el policía Sajón únicamente recibió una pena menor de cárcel, porque a pesar de que sí se podía comprobar que era un homicidio calificado, porque lo que hizo fue dispararle al niño, lo metió en una patrulla, le disparó y lo mató. Era un menor de edad, un menor que aparte estaba sin armas. Y bueno, había ventaja, ahora sí que existía la ventaja en diferentes elementos, no solo en la cuestión de las armas, sino en la edad, en la corpulencia de la criatura. Pero lo que también nos quiere reflejar Víctor Hugo es esa parcialidad de los jueces norteamericanos para juzgar a un Sajón, y cómo la víctima era finalmente un mexicano, un México, no era ni México norteamericano, era un individuo mexicano que no le dan el mismo valor. Bueno, esta historia que conocemos quienes tuvimos el gusto de ser amigos de Víctor Hugo, de la familia, se me hace reiterativa, pero hay que platicárselas. Yo creo que sí tiene sentido. ¿Por qué a Víctor Hugo le interesó tanto reflejar el mundo penal? Porque desde que era muy niño tuvo contacto con delincuentes en virtud de que sus padres estaban encargados de la agencia del Ministerio Público en el municipio de Uruachi, Chihuahua. Entonces a Víctor Hugo le parecía muy normal tener ese contacto con delincuentes, pero aquí, ¿qué es lo que nos es de utilidad a nosotros? Es esa visión de criminólogo que al final de cuentas fue desarrollando. Las personas que se dedican al área de las ciencias penales o que están mucho tiempo en contacto con personas que delinquen, acaban desarrollando una habilidad especial como para poder predecir quién es responsable y quién no. Por eso se conoce, las ciencias penales se han ido cada día perfeccionando más, pero todo en principio fue la intuición y la observación. Y por ejemplo les podría contar que en un libro que no es de obras de teatro, sino que es un libro de cuentos que se llama Volver a Santa Rosa, hay una historia muy interesante relacionada con tarahumaras. Se denuncia la muerte de una anciana tarahumara y todo pues parece misterioso porque la señora nada más vivía con su nieto, era una persona ya grande, y pues lo obvio era llamar en principio al nieto para que diera su declaración. Entonces el nieto se puso a llorar narrando la historia, ¿no? De que en una fiesta, después de una fiesta, ya no vieron a la señora grande, ya no la encontraron y después apareció muerta. Y Víctor Hugo hace el recuerdo en esa obra que su mamá, la señora Rafaela Banda, le dice: ese hombre mató a la abuela. ¿Pero por qué lo dices? Dice: porque los tarahumaras no lloran. Esa es una actitud fingida. Ese dolor a través de lágrimas que se está representando es totalmente falso. Y finalmente ustedes les podrán decir: ay, qué persona tan cruel, ¿verdad? Pues no, es que la señora Rafael ordenó que fueran a investigar precisamente a la casa donde vivía la señora,
y empezaron a hacer, digamos, como excavaciones, pero y sí, efectivamente apareció el cadáver en la misma casa de la señora, y después ya le obtuvieron la confesión real. Había tomado demasiado tesguino, que es una bebida alcohólica que toman los tarahumaras. El nieto se emborrachó, perdió, digamos, que el control de su conciencia, y finalmente mató a la señora. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas que suenan horribles, para el común denominador de las personas, es el mundo al que nos estaremos enfrentando diario, quienes estén en una agencia del Ministerio Público y que estamos mirando todas estas situaciones que ahora sí hay medios sofisticados para hacer investigaciones, para encontrar cadáveres desaparecidos, y con todo eso no nos damos abasto. Bueno, entonces aquí como que hay ese elemento valioso de la experiencia empírica, del conocimiento empírico que tenía Rascón del mundo de la delincuencia. Les debo decir que era lo que él dramatizaba, casi todos eran historias reales, pero eso no pierde, no hace que haya detrimento del valor de las obras de Víctor Hugo, porque todos podemos venir a platicar una historia, pero ya transportarla a un texto dramático y que puedas hacer vibrar a la gente, que se ría, que llore, que le transmita realmente la emoción que hay detrás de esa historia, no es sencillo, y es precisamente donde entraba el talento que Víctor Hugo había adquirido a través de las clases que había tomado con tan importantes profesores de literatura. Yo quisiera mencionar muy brevemente por qué decía al inicio de la conferencia que la formación que le dieron aquí en la Facultad de Derecho acabó repercutiendo en la transformación del marco de la cultura del país. Víctor Hugo fue asesor de diferentes personas que tenían relación con la formación de leyes, concretamente con María Rojo. En el momento en que se hace la reforma en 1998-99 a la Ley Federal de Cinematografía, Víctor Hugo la asesoraba, y sí se logró el establecimiento de estímulos para el cine en esa ley. Se trató de revertir la tendencia, digamos, que en favor de los exhibidores de películas contenía la ley de 1992. Por otra parte, Víctor Hugo fue de los principales impulsores de la ley de fomento al libro y la lectura, que es muy debatida todavía, o que tiene bastantes enemigos, pero digamos que es una ley que está a prueba, porque es la que contiene el precio único al libro, porque se buscaba precisamente incentivar más bien relaciones económicas más justas, para que no hubiera esas grandes tiendas que venden a precios irrisorios los libros, y digamos que las pequeñas librerías no pueden competir con esos descuentos. Fue lo que se buscó. Otras personas están en contra de ello, pero insisto, creo que es una ley que está todavía para ser evaluada. Es muy importante que les diga que a Víctor Hugo Rascón le toca un momento relevante de las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque la nueva ley de derecho de autor de 1997 tiene disposiciones que las debilitan a las sociedades autorales. Sin embargo, coincide con un momento en que llegan a tomar la presidencia de esas sociedades personajes importantes de la cultura, que sí eran escuchados por el gobierno y por los políticos. Estoy pensando muy concretamente en la Sociedad de Autores y Compositores de México, que es el de los autores de música, ¿verdad?, de canciones, que estaba presidida por Roberto Cantoral. Entonces llegaba Rascón con compañeros también de artes plásticas, con los cineastas, con los directores de cine, y con el maestro Cantoral, que también es muy polémico, no por sus canciones, sino por su trayectoria política. Y lograron, por ejemplo, cosas muy concretas. Se aumenta el tiempo de protección post-mortem para los autores, ¿sí? Se logra, en el 2013 se publica esa reforma.
Por otra parte, se incluye el llamado derecho de seguimiento para las obras plásticas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual no la contenía nuestra legislación, y esto es importante. Si alguna vez, si es que todavía no estudian propiedad intelectual, es un mundo maravilloso el del derecho de autores, es un universo materialmente fantástico. Yo lo que les digo, aprendan bien derecho civil y después entren al mundo del derecho de autor, porque es muy atractivo. A ver, ¿a qué me refiero con derecho de seguimiento? A que cuando se hagan reventas de fotografías, pinturas, esculturas, en la actualidad el autor ya puede percibir una parte proporcional de la reventa que se esté haciendo de su obra, y con esto lo que se busca es evitar esa injusticia de que los pintores, sobre todo, vendían a precios materialmente de risa sus obras, y cuando se iban cotizando, los únicos que ganaban eran los adquirentes de la obra y no le quedaba nada al artista. Después de esas reventas que estamos mirando los artistas mexicanos, ¿no? Se cotizan fuertísimo, sobre todo las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo. Entonces, con el derecho de seguimiento se tiene ya la posibilidad de obtener ingresos de las reventas. Esto es el tipo de logros que tiene la lucha de Rascón Banda a través de la Sociedad de Gestión Colectiva que presidió durante 10 años. Querría decirles que fue un personaje que ejerció el periodismo a través de la revista Proceso, básicamente, donde semanalmente tuvo a cargo la sección de crítica teatral, y sus materiales nos sirven también para conocer la historia del teatro mexicano. Quisiera decirles que fue elegido o fue admitido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero este honor solamente lo pudo detentar un mes, porque ingresó en junio, dio su discurso de ingreso, que obviamente fue sobre teatro, pero falleció el 31 de julio. Él estaba aquejado por un conjunto de enfermedades, pero la más dramática era el cáncer. Y sí quisiera decirles que, a pesar de lo enfermo que estuvo, siguió produciendo, incluso en el hospital, cuando ya estaban creyendo que se moría en cualquier momento. Realizó varias obras dramáticas que están publicadas, por fortuna. Debería decirles que también fue objeto de un libro que puede servir ahora sí que de autoayuda para quienes tienen la terrible enfermedad del cáncer, que se llama ¿Por qué a mí? Diario de un condenado, donde Víctor Hugo hace una selección de lecturas precisamente para que la persona que tiene cáncer empiece a aceptar esa condición. Narra también la situación que hay en los hospitales de injusticias, habla de los mejores tratamientos. Entonces, lo que quisiera yo resaltar es que fue un abogado que tuvo siempre una actitud de servicio hacia la sociedad, de que su escritura le sirviera a la sociedad. Denunció los vicios políticos de este país, trató no solo los casos que ya les he mencionado, sino la corrupción gubernamental. Ahora que veo yo los problemas que hay en Guerrero, quisiera comentarles que escribió una obra que es Por los Caminos del Sur, en la que narra también la matanza de Aguas Blancas, aborda el tema. Abordó personajes históricos, sobre todo femeninos, muy interesantes. Tiene una obra sobre Tina Modotti. Escribió también La Malinche. Hay una que es alucinada, que es sobre Concha Urquiza, una poetisa. Podría decirles que buscaba hacer alegorías con las relaciones sociales, y hay una obra que se llama El Deseo, en el que es una relación de una mujer norteamericana ya madura con un joven colombiano en Estados Unidos, y lo que Víctor Hugo trataba de mostrar era también esa relación entre el primero y el tercer mundo, pero aquí lo curioso es que el que va a ganar va a ser el tercer mundo. Esta obra se sigue representando en el círculo teatral,
que es un espacio donde se exhiben obras que se encuentra aquí en el Distrito Federal, en la colonia Roma, en la calle de Veracruz, donde frecuentemente se hacen estas puestas en escena de Rascón-Banda. Quisiera decirles que finalmente estoy agotando ya el tiempo de la conferencia. Espero lograr que se interesen en el estudio de este autor mexicano, que a los abogados en verdad nos va a enseñar mucho. No tiene desperdicio la obra Fugitivos, por favor búsquenla. Una joven abogada que quiere dedicarse a defender exclusivamente inocentes y acaba enredada y en la cárcel por un terrible delincuente que la enamora y finalmente la lleva a ayudarlo a que se escape del reclusorio junto con otros presos. Yo le digo esa obra que narra las trampas para la abogacía. Habría otras cuestiones también sobre los interrogatorios, cómo se obtienen a través de medios forzados. Hay un catálogo digamos que de torturas en algunas de las obras de Rascón-Banda. Tiene por ahí reflejada la historia de Caro Quintero en Guerrero Negro, en la obra Guerrero Negro. Claro que no le pone el nombre porque Víctor Hugo sufrió demandas y con otra de un abogado del señor Goyo Cárdenas porque escribió una obra y la puso en escena titulándola El criminal de Tacuba. Y Goyo Cárdenas, que no sé si conocen ustedes la historia, fue un abogado que se formó en el reclusorio, había matado a varias personas y después salió. Entonces sí era una historia como para dramatizarla, pero a Víctor Hugo le costó una persecución bastante fuerte por parte de las autoridades. La universidad es un espacio privilegiado en el que no solo van a tener conocimiento académico de su carrera. Tenemos actividades culturales todos los días en casi todos nuestros espacios y un centro cultural. Yo les puedo decir que vi una puesta en escena de Rascón-Banda en el Foro Sor Juana, que fue Ahora y en la Hora, dirigida por el maestro Luis de Tavira, que es el actual director de la Compañía Nacional de Teatro, y es muy satisfactorio, insisto, ver lo que los universitarios y sobre todo lo que los abogados le podemos dar a la sociedad. Entonces, nuevamente agradezco la presencia de ustedes y esta invitación, y pues los invito a leer a Víctor Hugo Rascón-Banda. Agradecemos a la doctora Adriana Berrueco García que nos haya hablado tan claramente de uno de nuestros queridos maestros precursores del sistema Universidad Abierta en el marco de este festejo. Doctora Berrueco, me permito darle un reconocimiento a nombre de nuestra querida directora. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Berrueco García por su destacada participación como ponente en la conferencia Vida y obra de Víctor Hugo Rascón-Banda, fundador del SUA de Derecho, disertada el día 18 de abril en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho. Les agradecemos su presencia y ojalá puedan acompañarnos en los otros festejos que tenemos. La conferencia y la revelación de la placa alusiva a los 40 años será finalizando la conferencia en las 12 al lado de la entrada principal. Gracias a todos.